Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a ver lo que corresponde. Momentito. Entendiendo la hermenéutica, el espíritu correcto. Hoy vamos a ver de qué forma la hermenéutica nos ayuda un poco más, con qué herramientas podríamos nosotros entender cada versículo, la forma como nosotros podemos eh, ir estudiando más profundamente la palabra. Eh, Vamos a ver, hay brechas dentro de lo que es la hermenéutica. Hay tiempos bíblicos, desde el tiempo que a Adán y Eva, que o sea, todas las dispensaciones, las eras que realmente fueron dadas, de que empezó todo lo que es la parte bíblica, la parte de cómo cuando Dios hizo la tierra y todo esto, lo que les mencionaban de las dispensaciones. Desde que empieza hasta nuestro tiempo hay brechas. ¿A qué hablamos de estas brechas? Las brechas podemos nosotros encontrar brechas de cultura, o sea, separaciones de cultura, de tiempo, hay pactos, hay costumbres. No es lo mismo la costumbre de Israel con la costumbre de las Américas, la costumbre que hay en Europa con la costumbre nuestra. Entonces, nosotros encontramos que hay momentos diferentes a lo que corresponde para llegar a nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender a quién le está hablando el escritor en la palabra. Esto se da mucho también en las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que se le habló a los Corintios, que se le habló a los Efesios, que quizás no, nada más fue en ese momento, ¿verdad? Pero y quizás las circunstancias que pasaron, por ejemplo, en los Corintios, se puede presentar en la iglesia de hoy, en una o en otra iglesia, no en la iglesia general. Entonces, vemos de que hay que tomar en cuenta esa separación, ese tiempo, esa cultura que nos hace ver que el tiempo de antes al tiempo de ahora no es lo mismo. En las brechas, por ejemplo, tenemos el tiempo, ¿verdad? Que hace 2000 años estuvo todo esto de lo que es la creación de Dios. Y realmente nosotros tenemos que ver desde el momento que es como un puente, ¿verdad? Desde el momento que está el escritor original escribiendo toda la situación, que por ejemplo cuando Moisés escribe la ley, no era para nosotros, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista actual, sino que era para el pueblo de Israel, para poder ellos enderezar ciertas cosas, porque acuérdese que nosotros somos seres que fuimos hechos perfectos, pero debido a la desobediencia, nosotros llegamos a tener el pecado que corre hasta por nuestras venas, ¿verdad? Entonces el viejo hombre siempre está y a veces sale, y es donde, por eso Dios hizo que se diera la ley para poder corregir ciertas cosas que Dios no quería que se llegara a dar el día o presentarse con otra persona o alguna liturgia que él quería que se diera, lo iba a dejar plasmado, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta el tiempo, porque no es lo mismo el tiempo de que estuvo Moisés al tiempo de los jueces, ¿verdad? Tenemos que ver la cultura, cómo se hablaba de la cultura cananea, cómo se hablaba de la
cultura israelita y cómo se hablaba en el tiempo de que estuvieron los apóstoles. Era una cultura bien diferente. Vemos también el idioma, que realmente el idioma fue en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, y hay ciertos versículos, en unos que se encuentran en Daniel, que fueron hechos en arameo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que el idioma puede afectar a la hora de interpretar. ¿Por qué? Vamos a ver ahora ciertas herramientas conforme vayamos viendo esta parte de cómo el idioma se puede interpretar. La historia fue escrita en un tiempo específico de la historia, de todo lo que fue la historia. Entonces, son etapas, son fechas, ¿verdad? Que son brechas de la que se puede dar desde el momento que el escritor dio el mensaje a nuestros tiempos. Claro está que también tenemos que ver lo que es geografía, ¿verdad? Porque en aquel entonces se daba eh, las guerras, por ejemplo, con los filisteos, cuando estuvo David y peleó con Goliat, había dos montes y había una llanura donde realmente ahí eran donde hacían las guerras. O sea, ¿cómo tiene que ver todo el conjunto para que se diga que hay unas brechas entre el tiempo antiguo a nuestro tiempo? ¿Verdad? Y cómo va cambiando, cómo va evolucionando. Incluso hasta la vestimenta va cambiando, ¿verdad? Vamos a encontrar principios generales en lo que corresponde a la interpretación y una de ellas hay que dejar claro que es que la Biblia fue escrita y fue inspirada por Dios. Hoy mucha gente pone en desacuerdo de que fue escrita por hombres y los hombres son imperfectos. Claro está, nosotros somos imperfectos, pero Dios veló por medio de su Espíritu Santo como la inspiración que dio Dios a los hombres fue algo especial, ¿verdad? Eso fue el proceso, como le llama acá. La inspiración es el proceso por el que Dios respiró, o sea, exhaló eso, ese mensaje que le dio a los escritores, ¿verdad? Y fue por medio del Espíritu Santo. Él hizo, dio la palabra y lo que él quería, ¿verdad? Y el hombre fue escribiendo. Todo esto, hermanos, está libre totalmente de errores. Veamos segunda de Pedro, la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro, que es una carta, capítulo 1, versículo 20 y 21. Capítulo 1, 20 y 21. A ver, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. A ver, hermana, léalo, por favor. Ok. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Aquí mismo nos está diciendo que los santos, o sea, las personas que fueron designadas por Dios para escribir la palabra, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nos está enfatizando que la escritura tiene su origen en Dios. El Espíritu Santo acompañó a esos escritores y él veló por ellos y dirigió que escribieran la escritura, o sea, la palabra de Dios.
El Espíritu Santo guardó a estos hombres para que no erraran, ¿verdad? A veces Dios mostraba a los autores cosas para que lo escribiera. Ejemplo, cuando Dios le está con Moisés, le enseña lo que él quería hacer como tabernáculo. Entonces le muestra cómo tenía que ser el candelabro, cómo tenía que hacer el arca, todas estas piezas, él le muestra cómo tenía que serlo. Entonces, ahí es donde Moisés escribe y ahí fue también inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, vemos que la palabra de inspiración es respirar en mí. El respirar en significa, entonces, estas escrituras fueron inspiradas, que Dios respiró estas escrituras y se las dio a cada uno de los escritores que se dieron en ese momento. La palabra inspiración tenemos que se deriva de 6 partes. Se inspira por medio verbal, la plenaria, la revelada, la infalible, inerrante, autorativa. ¿Cuál era la verbal? La verbal viene hablando de, bueno, que los escritos fueron originales, inspirados verbalmente. Dios permitió que estos escritores fueran los dirigidos por él y que fuera aprobada, ¿verdad? Ese se habla la verbal. Dios habló, el Dios dio esa palabra. La plenaria es que es completo, que es lleno, o sea, no le falta nada. La palabra es completa. Dice que en la revelada, la Biblia claramente revela a Dios, quién es Él, su carácter, la voluntad, y eso ustedes lo vieron en Teología Sistemática 1, quién era Dios, y eso lo muestra la palabra. ¿Verdad? Entonces, a través de estas escrituras, nosotros nos damos cuenta que Dios nos revela a Él mismo sus ideas, lo que Él quiere que nosotros como hijo hagamos, ¿verdad? Y también que se cumpla el propósito para cual la hizo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo en Primera de Corintios 2:13, veamos. Primera de Corintios 2:13. Sí, claro, la palabra lo escribieron los hombres, pero aparta lo que es la parte natural de la parte espiritual. Primera de Corintios 2:13. A ver quién lo tiene. Yo la Yo lo puedo tengo. leer. Oh, perdón. No, dele usted, Cintia. Ok, gracias. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, hermana Cintia. Aquí vemos, está hablando claramente de que la palabra fue enseñada y fue dada por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, no hubo nada carnal aquí. Exactamente fue guiada por el Espíritu Santo. Que sí encontramos otros escritos que no fueron tomados como inspirados. Y eso es haciendo un paréntesis. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, como los libros apócrifos. Hablemos de, del libro de los Macabeos, que habla de todo cómo Israel fue tomado por los babilonios y sucesivamente fue tomado por los griegos, por los romanos, la guerra de los Macabeos y así. Entonces, no se menciona nada de Dios, no se ve que nada hubo ahí inspirado por Dios. Entonces, fue más que todo historia
Y así fue como las personas de la Septuaginta que fueron seleccionados para poder tomar esos escritos y acomodarlos. Y dijeron, esto, ejemplo, los macabeos, no se ve que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, o sea, por Dios, y es ahí donde lo dejan aparte y lo llaman apócrifos, ¿verdad? Entonces, les voy mencionando poco a poco esto, ¿verdad? Porque cómo fue que la Biblia fue seleccionada, fue escogida. No estaba escrita en capítulos, no estaba escrita en versículos, todo fue hecho en papiros, escrita en papiros, y esta gente se dedicaron a ponerla en orden por capítulo, por nombre, de acuerdo a la historia, del momento, y así sucesivamente fue tomada la palabra y fue ordenada, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra verbal, cuando Dios la da, lo pleno que es lo completo, que es plenaria, y fue revelada por Dios y su Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que la palabra es infalible? Porque no puede fallar. Puede fallar cualquier otra cosa, pero el libro, la Biblia, no puede fallar. No puede haber equivocación porque Dios no va a permitir que la fe que tenemos en Él haya algo que más bien nos haga titubear en creerle a Él, ¿verdad? Dios no nos engaña y no va a permitir que nosotros nos desviemos a lo que Él realmente quiere. Es inerrante. ¿Por qué es inerrante? Porque aparte de que es infalible en asuntos de doctrina y moral, es inerrante, o sea, sin error en asuntos de historia y ciencia. Entonces, no puede fallar en doctrina, no puede fallar en la moral, pero tampoco va a fallar en la historia para poner algo que realmente no existió o algo que está de más en la historia y tampoco en la ciencia. O sea, todo va amarrado, todo calza, todo es lo mejor para lo que realmente Dios lo hizo. Vemos que también hay personas que mencionan, ¿verdad?, que la Biblia eh, tiene errores y eso lo hace mucho los que no creen en Dios, ¿verdad? Y dicen de que no disciernen que realmente hay lenguaje figurativo. O sea, ellos hablan de que como fueron hechos por hombres que ni conocían cómo era que se escribía, pero que ellos, por cosas que ellos hacían como costumbre, como los amanuenses, que lo que hacían era que escribían conforme el profeta iba hablando, y ellos, las personas que no creen en Dios, ellos dicen de que efectivamente el hombre falla, también la forma de pensar puede fallar. Pero cuando vemos la riqueza que tiene la Biblia, cómo fue compuesta, tiene lenguaje figurativo. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en una clase específicamente en esto. Dios inspira a la verdad y no a errores. Dios es completo y Dios hace las cosas bien. Dice que es autoritativa la Biblia también porque trae autoridad. Es más alta que los asuntos religiosos. Y ahí es donde nos dice qué hacer y qué no debemos nosotros de hacer, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos ver que el Señor nos dice que no tenemos que hacer imagen tallada. Y sin embargo, hay otra religión que sí lo hace. Entonces, nosotros nos apegamos a la palabra, nos dirigimos a Dios en el camino que Dios quiere y vamos apartando lo que realmente la gente va poniendo como credos, que son credos de hombre, pero no lo está en la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra tiene autoridad, o sea, es autoritativa. Entonces, vemos que claves para interpretar la palabra es algo bien sencillo.
Dice la palabra de Dios que el hombre natural es, o sea, él es una persona que no cree en nada de lo que está escrito, no cree en Dios, o sea, para él les cuenta por locura, dice. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, recibe a Cristo, es una persona nacida de nuevo y es ahí donde el Espíritu Santo viene en la persona y nosotros dependemos del Espíritu Santo y nosotros al obedecer lo que Dios quiere es donde nosotros podemos llegar a tener una mente abierta y poder nosotros entender lo que estaba pasando. Claro, ahí no podemos hablar con exactitud inmediatamente. Por ejemplo, cuando estaba Felipe y el eunuco, ¿verdad? Recién había sido, o sea, el eunuco que quería que fuera bautizado y todo. Entonces llega un momento en que, ¿quién pide que yo sea bautizado? Era esa sed, esa necesidad que pone el Espíritu Santo y quería aprender más. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces es lo que nos permite a nosotros tener esa comunicación directa con el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a estas interpretaciones de la palabra, nosotros podemos tomar en cuenta que si nosotros somos nacidos de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo está en nosotros y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y es ahí donde nosotros podemos tener esa comprensión. El maestro más sabio de la tierra sin el Espíritu es una persona ciega, una persona que no va a entender la palabra, podrá tener pensamientos altos, pero si la persona no tiene al Espíritu Santo, no la puede entender, le cuenta como por locura. El intérprete calificado pues, debe de depender del Espíritu Santo como lo estábamos hablando. También debe de andar en la luz, porque cuando nosotros estamos en Cristo, hermanos, y si andamos en pecado, ¿cree usted que nosotros vamos a poder entender? Podemos ir leyendo, pero Dios nos está hablando y no hacemos caso. Entonces nosotros debemos de andar en luz, en la verdad, para que Él nos pueda mostrar el camino, mostrar ese, ese lugar hacia donde apunta Dios para con nosotros. Y nosotros debemos de tener en cuenta que aquella persona desobediente va disminuyendo su desobediencia. ¿Por qué? Porque conforme vamos estudiando, vamos viendo que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Ok, Dios dice de que las bendiciones nos alcanzarán. ¿Cómo puede ser que las bendiciones nos alcancen? Y ya nos podemos leer. Y después dice de que las maldiciones también nos alcanzan. Pero si yo hago algo de lo que está, dice la palabra, que dice que es una maldición, entonces yo dejo de hacerla. O sea, el desobediente deja de ser desobediente y poco a poco Dios va ordenando a la persona, ¿verdad? Después el entendimiento del obediente aumentará. Ahí vemos la compensación, ¿verdad? Cómo la persona, cuando usted toma la palabra, se aferra a la palabra y usted cambia y usted sabe, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona soltera que tiene sus necesidades biológicas, quiere andar con una chica, hace, se hace novia de esa persona, pero a veces las necesidades biológicas a veces lo pueden traicionar, pero si tú estás cimentado en el Señor y tú quieres y estás leyendo, te instruyes en la palabra y sabes que lo que es la fornicación no lo hace. ¿Por qué? Porque tú quieres agradarle a Dios. Aunque amas a la chica,
pero quieres agradarle a Dios. Entonces es ahí donde uno se hace obediente a la palabra, aunque cuesta en ciertas cosas cuando el Señor nos está jalando el aire, pero nos hacemos obedientes. Entonces son claves, son principios de obediencia que el Señor pone en la palabra y nosotros nos vamos acomodando a lo que Dios nos alinea, ¿verdad? Después vamos o vemos que nosotros al tener esa mente abierta, tenemos un espíritu enseñable. ¿Cómo así? Es importante oír, tener el corazón dispuesto. Como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y Santiago dice que deberíamos ser pronto para oír. Eso significa que oír con una mente dispuesta. No es igual cuando tú vienes obligado a estudiar, a estar dispuesto. Es como cuando tú vas a la iglesia porque estás cansado y no quieres ir a la iglesia o ir con un corazón dispuesto. Acordémonos que los zapatos ni a la fuerza entran. Entonces aquí es donde nosotros, si estamos con un espíritu, una mente abierta, el Espíritu Santo, wow, nos muestra y aprendemos cosas hasta detallitos. Podemos nosotros disfrutar de la palabra, ¿verdad? Vea como en el caso tenemos acá, los fariseos no aprendieron mucho de Jesús porque no quisieron aprender de él. Nada más iban a ver lo que él hacía, a poner el dedo, a criticarlo, pero no vieron que se movió a misericordia, no vio que se movió al amor para con las personas. Vieron de que empezó a sanar en día de reposo y lo criticaron, pero no vieron el trasfondo de lo que realmente fue. Cuando Jesús hablaba, hablaba con parábolas, ¿y acaso los fariseos entendían? Hubo un momento que los fariseos no entendían. ¿Por qué? Porque fueron solo para la persona que estaba con el corazón dispuesto para con su, para con su pueblo. Vieron a Lázaro levantarse entre los muertos, pero no siguieron a Cristo. Vieron que era su amigo. Llegó Cristo o Jesús, llegó en ese momento, le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro sale y la gente maravillada, pero siguieron a Cristo. Solo la gente sencilla, humilde, lo hizo. La gente que quiso de corazón, la gente dispuesta. ¿Verdad? Entonces llegas a tener eso como cuando se despeja todo, ahí es donde tienes tú esa clave, ¿verdad? Para que nosotros podamos interpretar o ser enseñables y que nosotros seamos aprobados por Dios. Mira, hermanos, la palabra dice de que nosotros debemos de procurar ser diligentes para encontrarnos aprobados. Quiere decir de que hay hermanos en Cristo que no son aprobados. Son hermanos, pero no son aprobados. ¿Por qué? Porque quizás no se entregan de la medida como debería de serlo, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos de tener como líderes, como pastores, como copastores, nosotros tenemos que ser esas personas que realmente seamos aprobadas por Dios, que nosotros podamos dibujarle una sonrisa a Dios de verdad, porque nosotros nos entregamos a Él y estamos dispuestos a Él. Ahora bien, en medio de todo lo que es el estudio de la hermenéutica, para nosotros poderla entender, Dios nos deja herramientas. Esas herramientas para interpretar, tenemos Biblias de estudios, traducciones, concordancias, diccionarios bíblicos y comentarios. ¿Eso para qué fin? Cuando tú quieres armar un estudio bíblico de la nada, o tú agarras, por ejemplo, un libro de la Biblia
Por ejemplo, nosotros las mujeres, en el Ministerio de Mujeres aquí en la iglesia, estamos estudiando primero de Samuel y casi siempre estudiamos un capítulo y dependiendo de la demanda de sabiduría que el Señor quiere que nosotros aprendamos, tomamos información de la Biblia de estudio, información de los diccionarios bíblicos, información de los comentarios, ¿verdad? Entonces, es ahí donde podemos enriquecer un estudio bíblico, donde podemos saber, ejemplo, un ejemplo. El martes les comentaba de que en el caso de Lázaro, que por qué Lázaro no fue resucitado al tercer día, sino al cuarto. ¿Por qué? Porque había una creencia en el tiempo que se estaba desarrollando en el tiempo de Jesús, que dice de que el espíritu andaba errante y si sería al tercer día, entonces ahí es donde decían que sí era verdad. Pero entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo resucita el cuarto día para que no fuera dado a conocer que era cierto lo que ellos decían, esas ideas, ¿verdad? Que el espíritu andaba errante y no es así. Entonces, son cosas que a nosotros nos enseñan y vamos a ir metiéndonos más y más. Entonces vamos, no, es que los griegos pensaban esto. Griegos pensaban que el espíritu andaba en el aire. Y bueno, cuando Jesús resucitó, dice que él no podía, por ser supuestamente eh, que había resucitado, no podía tener su cuerpo en la tierra y estaba como suspendido. O sea, eran creencias que se estaban amalgamando dentro de la palabra y eso Dios no lo permitió. Jesús estuvo ahí, hizo cosas que supuestamente para el hombre no tenía que hacerlas, pero él las hizo con propósito para demostrar que efectivamente nosotros tenemos que ir a lo seguro, acertar lo que la palabra nos tiene y por medio de que nos damos cuenta por esas herramientas. Vemos Biblias de estudio. Vamos a ver una infinidad de Biblias de estudio. Hay Biblias de estudio para mujeres, Biblias de estudio escatológico, como la Biblia de la profecía. Tenemos la Biblia de estudio apologética, la del mundo hispano, Matthew Henry, o sea, una diversidad. Y de la Reina Valera hay varias. Biblias de estudio. Está la Biblia de la plenitud, la de las Américas, la traducción actual, y así sucesivamente vamos a encontrar diversidad de Biblias. Biblias de estudio tienen un fin. ¿Por qué hay diversidad? Porque en el estudio, abajo de la Biblia, trae comentarios de acuerdo a cada versículo. Entonces, por ejemplo, la Biblia de las mujeres hablan de las mujeres que se desarrollaron en la Biblia. La Biblia de los líderes, esa habla del liderazgo de Moisés, de Josué, de cada uno de los jueces, y así va hablando, son temas específicos, ¿verdad? Por eso son las Biblias estas de estudio. Entonces tenemos varios puntos de vista acá. Los autores de este libro, ¿verdad? Prefieren la Biblia de estudio, la vida plena. O sea, hay ciertas personas o estudiosos, teólogos, que les gusta la vida plena. ¿Por qué? Porque la Biblia de la vida plena está conocida como la estudio de vida en el espíritu y Biblia de fuego, así también le llamaban. Después le acortaron el nombre. La han comparado con la Biblia NBI, que es la nueva traducción, no, perdón, la Biblia
NBI, Nueva Versión Internacional. Dice que tenga en cuenta que cada Biblia de estudio está escrita desde algún punto de vista, lo que les estaba comentando. Y vemos que han hecho una comparación de la vida plena, que es pentecostal, y en cambio la NBI tiene pensamientos o puntos de vista calvinistas. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, el tiempo, por eso le hablaba de las brechas. Un ejemplo, estuvo Lutero, Juan Wesley, estuvo Juan Hus, estuvieron varios padres de de la vida eclesiástica que defendieron la palabra. Y, por ejemplo, Arrio fue un hombre que él puso la doctrina que creen los testigos de Jehová, que no hay, que les comentaba cuando llevamos eventos futuros, que no hay eh, arrebatamiento, ¿verdad? Sino que es como los adventistas también, que ellos se encierran en un tiempo, lo que es el anticristo y cosas así. En el caso de Calvino, él puso 95 tesis. Fueron creencias, como él interpretó la Biblia. Entonces, la Nueva Versión Internacional tiene puntos de vista de Calvino. ¿Cuál era la creencia más puntual de Calvino? El salvo siempre es salvo. Eso es, usted, por más que peque, usted siempre está salvo. ¿Por qué? Porque ellos creen en la predestinación y así sucesivamente. Creencias que lo que hacen es distorsionar lo que realmente Dios quería, ¿verdad? Pero esos son corrientes y se hacen las denominaciones, ¿verdad? En ciertas iglesias que llevan corrientes calvinistas. Entonces vemos que las Biblias de estudio son herramientas, pero las hacen de acuerdo a lo que ellos quisieron, desde qué punto de vista, ¿verdad? Como dice que la vida plena es la pentecostal. Entonces, vemos que también con frecuencia guarda silencio sobre versículos claves que enfatizan la responsabilidad del creyente en la salvación, que era lo que le estaba mencionando básicamente. Veamos Hebreos 10:14. ¿Preguntas? Hebreos capítulo 10, versículo 14. A ver quién lo tiene. Amén. Del hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Dice a los santificados. O sea, estos tienen que ver con la salvación. Y nosotros, el Señor Jesús murió por nosotros, fuimos salvos. Y no es para que nosotros andemos pecando y haciendo cosas que realmente Él se dio y fue precio de sangre. Fue un precio muy elevado para que nosotros hagamos cosas que realmente no es lo que Dios tenía pensado para el ser humano. Vemos ahora los beneficios de la Biblia de estudio. Como primero, ustedes cuando abren una Biblia, ustedes van viendo que tiene información del autor, tienen temas, tiene bosquejos, tiene contextos, propósitos, asuntos especiales. Por ejemplo, aquí yo tengo la Biblia de la profecía y viene hablando de los 4 templos. Bueno, son 3, pero fue por aquí en la construcción viene hablando de la estatua. O sea, trae puntos específicos, ¿verdad? La Biblia de estudio contiene mapas. Toda Biblia de estudio trae mapas, mapas a color,
Por ejemplo, viene hablando unas de los viajes de Pablo, los 4 viajes de Pablo. Hay otras Biblias que tiene mapas blanco y negro y otras que son bastante atractivas, que más bien llaman la atención y es donde uno más investiga. La Biblia tiene gráficos, se atrae de dónde a dónde se movió Abraham, un ejemplo, ¿verdad? De donde estaba Aram, caminó hasta donde fue la tierra de Canaán, después se fue a Egipto, y así vemos que tiene una diversidad de gráficos de viaje, fiestas, las fiestas que Dios dio, ¿verdad? Cómo nos hacen cuadros de todas las fiestas que se daban. Vemos también el tiempo de los jueces, gráficos de los reyes, una riqueza que efectivamente a nosotros lo que nos hace es entusiasmarnos más y averiguar más qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Hay Biblias de estudio que traen subtítulos, traen referencias y una concordancia. Por ejemplo, la Biblia de Thompson en medio trae varias referencias y ahí nos permite a nosotros irnos a otros versículos y para nosotros hacer como entretejer los versículos para poder ir entendiendo. Y también nos ayuda por si vamos a hacer una predicación, esos libros, perdón, esos versículos que usted va estudiando y vienen otros que le ayudan o se van sumando y así usted va enriqueciendo su bosquejo, su forma o su sermón, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a la Biblia de estudio. Entonces, nosotros podemos notar que todos estos artículos sobre temas claves como el tema del reino de Dios, el Espíritu Santo, la voluntad de Dios, la fe, la gracia, todo eso, hay artículos de estudios bastante importantes. Por ejemplo, la Biblia de estudio de la guerra espiritual nos habla de demonios, nos habla de ángeles, nos habla de las fuerzas que hay oscuras, ¿verdad? Entonces, vemos que la Biblia de estudio nos ayuda a poder entender. Después tenemos otras traducciones como que son como paráfrasis. Las paráfrasis son, en lugar de ser textuales, permite de que uno pueda o habla algo similar a lo que realmente es el estudio, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros vemos que la Biblia fue inspirada por Dios, pero no podemos afirmar que esas traducciones son inspiradas, ¿verdad? Entonces, eh, no es que tuerzan la doctrina. Si ustedes ven las diferentes traducciones, te hacen ver de acuerdo por ejemplo, al vocabulario moderno, ¿verdad? Hay Biblias con la traducción actual, con la traducción de la Reina Valera. Realmente hay una diferencia, una es más cómoda de entender y la otra hasta habla como en castellano, os o vosotros y así, ¿verdad? Entonces nos hace ver un poco diferente, pero es lo que nos permite a nosotros ver, Dios hizo la Biblia, o sea, la inspiró, pero no podemos afirmar que esas traducciones sean inspiradas, ¿verdad? Tenemos que comparar traducciones que nos ayudan a entender pensamientos exactos. Se menciona también que hay traducciones favoritas, como la Reina Valera. Casi todos los cristianos evangélicos usan la Reina Valera. Otros usan la Nueva Versión Internacional, que es la que estábamos hablando con pensamientos o puntos tópicos calvinistas, porque como que es un poco más directa, por decirlo así. O la Biblia de las Américas suelen usarlo mucho los pastores cuando predican, lo usan en sus púlpitos, ¿verdad? Entonces, cada traducción tiene sus puntos fuertes, pero también hay puntos débiles porque nos hace ver que efectivamente
no, sí fue inspirada la Biblia por Dios, pero los traductores no fueron así como tan inspirados. Eso sí, el Espíritu Santo trató de que no hubiera ningún error. Incluso cuando se tradujo la Biblia, y estoy hablando un poquito de historia, cuando se dio y se cambió al latín y se quiso, por ejemplo, imprimir con la imprenta de Gutenberg y todo eso, y quisieron destruir la Biblia, no pudieron. Por más de muchos años, por más que quisieron destruir la Biblia, no pudieron destruirla, ¿verdad? Entonces, Dios ha tenido ese cuidado y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? De que la Biblia tenemos, que sí podemos nosotros que decir que es verdad. Hermanos, se los comento porque cuando yo que fui testigo de Jehová, uno iba predicando de casa en casa y ahí uno se va encontrando gente que ahí, gente gnóstica, todo tipo de personas y te tratan de evadir o de poner como zancadillas y te dicen una serie de cosas que usted tiene que saber defenderla, la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos la versión Reina Valera, está escrito en castellano clásico, es fácil de memorizar, está escrita en un nivel de lectura de cuarto año de secundaria y a veces tiene también una dificultad para entenderla por esa forma de estar de castellano, de vosotros, os, y como que a veces como que hay gente que cuesta poderla entender un poco. Esta versión tiene más de 400 años y sus expresiones son difíciles de entender para nosotros hoy, supuestamente porque fue escrita en aquel tiempo. Entonces nos ayuda a nosotros a entendernos con otras traducciones para poder, o con comentarios para poder entender partes que usted no entienda. El idioma cambia mucho a medida que pasan los años, ¿verdad? Viene la nueva versión internacional y está escrita a nivel de lectura de primer año de secundaria. Es un castellano más moderno, es más fácil de comprender, no traduce fielmente muchas de las frases, como cuáles, hermano. Veamos. Dice, en el griego, ¿verdad? En Juan 6:7, veamos Juan 6:7. Juan 6:7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen poco. 6:7, sí. Dice, cuando el texto griego dice de cierto, la NBI dice ciertamente. Y cuando el texto griego dice, no es este versículo, 6:7. Si aquí no dice de cierto, de cierto. Es que hay unos versículos que dice de cierto les digo. Y la NBI dice ciertamente, ¿verdad? Entonces, vemos que, que hay un cambio de palabras. Por ejemplo, en el griego nos dice la carne y en la NBI nos dice la naturaleza pecaminosa. Entonces, como que va cambiando un poquito de lo que realmente nos habla de que del texto original a la traducción. No quita el contexto o realmente lo que es, pero no son palabras acertadas al griego que realmente fueron hechas, ¿verdad? O fue dada por Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que hay que tener cierto cuidado con las traducciones también. La Biblia de las Américas es una traducción supuestamente más estricta, pero es un poco más difícil de leer. La Biblia pone los subtítulos en la parte superior de la página. La Biblia del siglo XXI también es un poquito más actual. Entonces,
Usted me puede decir, mire, hermana Adriana, pero de todas, ¿cuál es la mejor? Usted esté con la Biblia que más se sienta a gusto y es con la que usted se vea que usted pueda entender, porque si usted toma la Biblia del Torres Amat, que es creo que es la Biblia que usan los católicos, esa es bastante tirada al español, eh, como más precolombino o es un poquito más difícil de entender. Entonces, usted puede usar la Reina Valera, la que usted quiere, pero para estudiar y hacer un estudio o hacer una prédica, hermanos, es importante que usted tome las diferentes traducciones. Viene la paráfrasis, ¿verdad? Que la Biblia al día o la Biblia del lenguaje sencillo no traducen supuestamente los autores originales y con frecuencia hace más claro el significado de los versículos al tratar de expresar los pensamientos principales de una manera moderna. Cada creyente debe comparar 2 o 3 versiones y, por ejemplo, acá dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Habla en Proverbios 11:14. Y en 2 Corintios 13:1, esa es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Pero veamos cómo lo dice eh, la, la Reina Valera. La Reina Valera nos dice, Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, en esa podemos nosotros ver en otra traducción, a ver si quién tiene otra traducción ahí en la Biblia, usted, hermano Daniel. Amén. Dice, por falta de gobierno, un pueblo se hunde, pero se salva si hay muchos hombres de consejo. Es la versión católica. Y qué diferente se entiende, pero vamos, es ahí donde es las paráfrasis. Da a entender lo mismo, pero con palabras diferentes, ¿verdad? Hermano, ahí tal vez la 2 Corintios 13:1, como dice. Segunda de Corintios 13:1, porque no sé si otro tendrá otra traducción. Hermano Daniel. Dice, iré a visitarlos por tercera vez. Toda cuestión debe decidirse por la declaración de 2 o 3 testigos. Qué diferente. Pero está bonita la versión. Entonces, podemos nosotros ver que hallarle más sentido, ¿verdad? A la hora cuando uno estudia, se halla como más sentido. Oh, mira cómo dice esta. Oh, mire cómo es. Me gusta más. Y entonces uno deja en cuál es la que más le gusta en la traducción, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener 2 o 3 versiones. Tenemos también las concordancias. Las concordancias son buenísimas porque usted a veces, uy, pero es que decía algo, una palabra. Entonces usted se acuerda de esa palabra y usted busca la concordancia y se encuentra el versículo que usted anda buscando. Con solo una palabra, usted va a encontrar un montón de versículos y ahí es donde usted va escogiendo. No, ese no era. Y ya encuentra el versículo que usted quería o que usted andaba buscando. Entonces tiene una lista, las concordancias tienen una lista de versículos en que aparece una palabra, ¿verdad? Las concordancias y los diccionarios ordenan las palabras alfabéticamente. Y también tenemos que las concordancias son más útiles para que nosotros podamos encontrar rápido, porque muchas veces no nos aprendemos los versículos, o yo creo que o me pasa a mí,
Yo creo que o son palabras, usted se acuerda y es donde usted busca la concordancia. Y también tenemos que recordar que los escritores bíblicos usaron la misma palabra en diferentes sentidos. Y vamos a ver cómo. Por ejemplo, la palabra ley, tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley que son principios, ¿verdad? De la carne contra el espíritu. Tenemos la ley como norma, la ley del espíritu y la ley del gobierno. Entonces nosotros podemos ver que solo una palabra puede usted utilizarla en diferentes cosas, pero dependiendo también del contexto, que eso es lo que lo vamos a ver nosotros la otra semana y ahí sí lo vamos a analizar. Entonces, vemos que cuando usted busca palabras en concordancia, tenemos que saber bien el significado o lo que usted quiere dar a conocer o buscar, porque puede encontrarse con esa palabra y encontrar otra cosa, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a cómo puede variar el versículo, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted quiere encontrar o buscar. También, ¿cómo lo ven los otros escritores? Tenemos tres ejemplos. Tenemos que Lucas enfatiza que el Espíritu Santo nos da poder para servir, para testificar a los perdidos y ayudar a los creyentes. Hablando del contexto del servicio, ¿verdad? Juan enfatiza que el Espíritu Santo nos capacita. O sea, ahí está parte de nosotros, Él nos prepara para servir y nos convence de pecado. Pero, ¿qué dice Lucas? Que el Espíritu Santo nos da poder para servir. ¿Qué diferencia, verdad? Uno dice, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? Uno es para poder, que nos da poder, el otro que nos capacita. ¿Y qué dice Pablo? Que nos enfatiza el Espíritu, que le da lugar en el servicio, la salvación y vivir una vida de victoria sobre el pecado y el mundo. O sea, es dar el lugar al Espíritu Santo. Entonces vemos que una concordancia es útil. Reconocemos que los escritores bíblicos tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, Marcos, que le escribió para una determinada clase de personas. Mateo le escribió para los judíos. Y así vemos que Juan le escribió para una determinada gente y así sucesivamente. De acuerdo a cómo le escribió, así se fueron amoldando y lo ven de otra forma o lo toman. Tenemos otras concordancias. Hay concordancias pequeñas y están las concordancias grandes, como la de Strong. Strong es grande, es enorme, ¿verdad? No solamente está la roja, la grande, sino que también está esta como que va a constante cambio, ¿verdad? La van analizando, la van revisando, entonces van haciendo nuevas versiones, ¿verdad? De cada una hasta las Biblias de estudio, las concordancias también. Entonces podemos nosotros ver que ellos van analizando los sustantivos, analizando los verbos, cómo fueron traducidas, o sea, ven mucho las figuras literarias, entonces ahí ellos van haciendo versión tras versión. Pero usar una concordancia le ayudará a usted a discernir las diferentes maneras de una palabra que se va a emplear, ¿verdad? Entonces, vemos acá los diccionarios. Para mí los diccionarios son una ayuda enorme. Por ejemplo, yo puedo ver dónde era Petra, quiénes vivían en Petra, quién estuvo en Petra, los edomitas. Y cuando habla uno de los profetas menores, Abdías, que era lo que estaba profetizando, entonces ahí uno se va metiendo más y te va diciendo cosas especiales, ¿verdad? Que trae cada uno de los diccionarios. ¿Por qué? Porque nos ayudan a usar palabras en esos tiempos, qué es lo que hacían, cómo se desarrollaban.
Los diccionarios, las enciclopedias nos ayudan a entender más, ¿verdad? Tienen una lista de sinónimos, otras tienen de antónimos, otras tienen de adverbios que nos ayudan a calificar más, porque, por ejemplo, usted va a predicar y dice, bueno, la palabra esperanza viene de la traducción del griego y quiere decir esto, y sobre eso usted se monta y se va y predica o enseña. Nos ayuda, ¿verdad? Con esto. Podemos tener diccionarios, ¿verdad? Que con una palabra, con un lugar, nos da diferentes tópicos, ¿verdad? Y hasta por medio de los sinónimos y eso nos da otras creencias. Tenemos diccionarios bíblicos, ¿verdad? Fue uno de los primeros que yo usé, el nuevo diccionario bíblico ilustrado, y yo ahí me iba sobre asuntos de básicamente de lugares, de personajes. Porque mire, hermanos, a veces uno está leyendo y se encuentra que hay, ejemplo, un José y se encuentra otro José y se encuentra otro José, pero es el mismo José. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice, entonces va al diccionario, busca José, José, el de Génesis fue este, José de tal otro fue este, y te va diciendo hasta las fechas. Y eso es lo que más a uno le enriquece y uno puede evitar decir una historia que no le corresponde al José que era. Eso es un invento mío, ¿verdad? Pero para que ustedes me puedan entender. Entonces, puede haber un solo personaje y se repite en diferentes lugares y dice, ¿y será el mismo o no será el mismo? Entonces usted se va al diccionario y usted va buscando, no, mire, este era de otro lado, no era de lo que yo quería hablar o lo que yo quería enseñar. Entonces vemos que los diccionarios en la Biblia, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a ver las cosas de otro punto de vista, a resumir historia, a tener enseñanzas específicas, por ejemplo, en este caso con los fariseos, ¿verdad? Que nos explica las clases o los fariseos que existieron en el tiempo de Jesús, nos explica las enseñanzas que ellos tenían, habían partidos dentro de ellos. Entonces, es importante, ¿verdad? Que hasta las enciclopedias nos puedan ayudar a nosotros a entender más, ¿verdad? Vemos otros comentarios de, por ejemplo, el comentario bíblico Mundo Hispano. Hay comentarios de toda la Biblia y hay comentarios solo de un libro. Por ejemplo, de solo Génesis, le viene hablando todo lo que es la creación, todo lo que la palabra griega, la palabra, perdón, hebrea, si hubo partes donde Dios habló, donde no, Dios no habló, donde estuvo el pecado, se posiciona la dispensación que estuvo, cosas así que nos ayuda a entender mejor. ¿Verdad? Tienen la opinión del autor sobre cada versículo y, por ejemplo, en el caso del comentario de Lucas, da el contexto del libro. Analiza el significado de cada versículo en el Evangelio de Lucas. Acordémonos que Lucas era un doctor y Lucas habla desde el punto de vista como doctor. Y es un parámetro que nos hace ver diferente a los otros evangelios, que son los evangelios sinópticos, por eso Lucas está fuera de, ¿verdad? Los comentarios varían en extensión y en propósito. Los comentarios sobre solo un libro de la Biblia, como el que le estoy comentando de Génesis, podemos encontrar. Después vemos que, por ejemplo, en el caso de Matthew Henry, produjo un comentario sobre la Biblia completa, que es uno de los comentarios más grandes que tenemos, ¿verdad? Y trae de un solo versículo varios interpretaciones, ¿verdad? Entonces, un comentario libro del texto es solamente las palabras impresas de una persona. Las palabras pronunciadas pueden ser tan útiles como las palabras de un libro. Entonces vamos a tener dos propósitos o dos objetivos
que lo que vamos a estudiar más adelante. El primero, vamos a ver cómo encontrar la explicación correcta. Y esa palabra la encontramos en exégesis. Y exégesis es diferente. ¿Por qué? Porque estas dos palabras nos ayudan a ver cuál es lo correcto y cuál no. Porque se los comento, a veces hay pastores o líderes o copastores que lo que hacen es que de un versículo lo cambian y sobre eso se van en la enseñanza, pero es con algo que ellos más bien para beneficio de ellos. Y eso no es una exégesis. Vamos a ver qué son. En el primer objetivo vamos a descubrir qué les dijo en ese tiempo la escritura a los lectores y qué quiso decir el autor. Entonces nosotros vamos a descubrir lo que quiso decir el autor y no tergiversar. Para eso estas dos palabras son importantes. Eigesis, eisegesis. Vemos que es llevar dentro de la Biblia lo que usted quiere que se diga. La eigesis comienza con los pensamientos de los humanos y termina con las palabras de los humanos, no de Dios. Con frecuencia la gente usa eisegesis para apoyar sus creencias. Ya creen algo de antemano y quieren usar la palabra para justificarlo. O sea, hay un ejemplo que vamos a ver ahí de un muchacho que dice que quería justificar su pecado. Citó el versículo de Romanos 6:14 que dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, por medio de la gracia, él hace y comete pecado. Entonces, pierde el verdadero significado del versículo. Entonces, se agarra de ahí y como tienen la gracia, entonces ellos pueden pecar. Y no es así, ¿verdad? Entonces, eso es eisegesis, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que él practicó esto y da a entender y enseña que pueden pecar. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia. Vemos también que estas dos palabras están unidas en el griego para dirigir o para llevar. ¿Y de qué forma? Veamos exégesis, que es muy diferente. Exégesis es llevar fuera del texto bíblico lo que el autor quiso decir. O sea, vamos a sacar o saborear lo que quiso decir el autor. Descubrir el significado del texto, el significado de lo que quiso decir el autor. Lo que la exégesis comienza con la palabra de Dios y sacar su significado. Entonces, veamos esto. El segundo objetivo para interpretar la Biblia, ¿qué nos dice la escritura ahora? Dice que la escritura tiene un solo significado. Puede contener más de un principio o tener muchas aplicaciones. Hay muchas maneras de predicar sobre un pasaje. Por ejemplo, si el hermano Jorge Ramos quiere hablar del diluvio, pero lo quiere enfocar de la obediencia, perfecto. Pero si yo quiero hablar del diluvio y quiero enfocarlo desde el punto de vista de la soberanía de Dios, que Él quiso destruir a la raza humana, es otra forma. Entonces, es otra manera de interpretar y cómo nosotros podemos tomar la escritura y sacarle jugo y a sacar otra forma de cómo nosotros podemos interpretarla. En el libro de texto menciona que esto es como un tronco de un árbol que produce muchas ramas, que produce muchas hojas. Y ahí es donde nosotros podemos tomar de un solo tema, la hermana Cintia puede tomar de un solo tema, sacarlo de una forma. El mismo tema, el hermano Daniel puede hablar de otro contexto, como le estaba poniendo el ejemplo ahora. Entonces, estas aplicaciones pueden variar de un lado a otro.
de una época a otra. Entonces nos conectan. Estas interpretaciones nos hacen explicar el significado del autor. Y es ahí donde nosotros encontramos una riqueza, ¿verdad? De que cómo nosotros podemos interpretar, por ejemplo, la Torre de Babel, cuando hubo la confusión de lenguas, y otro puede hablar quién era Nimrod. La palabra dice que era un cazador y que por qué lo hizo y cómo fue, pero fue en el tiempo de la Torre de Babel. O sea, podemos hacerlo de diferentes maneras y eso lo hacemos de acuerdo a estos objetivos que nos ayuda como herramienta para interpretar la hermenéutica. Ahora bien, quiero enseñarles que yo tengo acá, hermanos, unos libros para mostrarle en el caso de la Strong. No sé si ustedes los han podido ver. Ahora no, o sea, creo que en esta materia no vamos a ver cómo manejar el Strong, pero puede ser que en la hermenéutica 2 sí lo hagan, ¿verdad? Vamos a compartir. Permítame. La Strong. Ok. Tenemos que el diccionario de las palabras griegas, este es el Strong. Vea cómo viene desmenuzando lo que es simbólico, lo que es un sujeto, un sufijo, un superlativo, ¿verdad? Y aquí nos pone notas. Todo esto viene, la palabra en griego, como fue escrito, nos da una cita donde nosotros podemos visitar y ver en la comparación y así nosotros vamos enlazando la información. Dice, los números que no están en cursivas se refieren a palabras del diccionario hebreo. Los significados dentro de comillas son formas derivadas del griego. Vemos, por ejemplo, la primera letra del alfabeto, que es el alfa, tiene una figura solamente de su uso como numeral, el primero. Y así sucesivamente nos va enseñando cuál es la palabra griega, su significado, donde nosotros podemos recurrir para ir investigando cada vez más. Después vemos un comentario, que este es el comentario bíblico de William, permítame a ver, William MacDonald, que viene hablando del Nuevo Testamento y solo de la carta de Efesios. Entonces ahí nos comenta, ¿verdad? Eh, que del autor, permítame, estas son las abreviaturas que siempre ponen y, ¿verdad? Nos ponen que fue del canon, de qué padres se derivan, después las fechas, el trasfondo, el tema, y así nos vamos nosotros incursionando. Trae el bosquejo, en este caso solo de Efesios, y vienen los comentarios. Hermanos, cuando ustedes quieran saber qué dijo un capítulo, usted se va al comentario y este del capítulo 1, solo los 2 versículos, y ya viene hablando. El nombre de Pablo significa pequeño y ustedes pueden enriquecer su estudio o pueden enriquecer lo que una prédica y ahí ustedes van estudiando, ¿verdad? Conforme está cada uno de los libros. Efesios 1:2 viene hablando, ¿verdad? Que viene el saludo del apóstol Pablo y ahí va, la paz significa en el espíritu en reposo y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo hago los estudios de mujeres, yo tengo eh, 3 comentarios, y me gusta usar uno lineal que es de griego,
y así nos pueden ver comentarios, los diccionarios, y uno va poniendo hasta asteriscos y poner, mire, esto significa esto. Por ejemplo, la dote. Veníamos hablando de que Saúl, para casar a David o ofrecerle a Merab o ofrecerle a Mical, tenía que dar una dote. ¿Qué era una dote? Entonces se va al comentario, o al diccionario, perdón, y va al diccionario, ¿qué era una dote? Y usted lo pone, y usted enriquece, y usted va a conocer a la gente términos que ni siquiera saben. Entonces son puntos que usted puede ir comentando, ¿verdad? Igual, este es el comentario bíblico de Matthew Henry y viene por capítulos, los versículos, qué es lo que significaba cada uno de los versículos. La Biblia, perdón, no, la Biblia la quité. La vida plena también viene con que del autor, comentarios, por ejemplo, del Génesis, viene hablando de cuál era la descendencia de Sem, cuál era la descendencia de Cam, cuál era la descendencia de Jafet, y te va poniendo hasta cuadros, cosas que te van enriqueciendo, ¿verdad, hermanos? Entonces, estas son cositas que yo se los comento porque quizás ustedes ya lo han ido viendo, lo han ido analizando o lo han tomado, pero es parte de la hermenéutica, ¿verdad? Ya la otra semana vamos a estudiar el contexto, que es ahí es donde nosotros tenemos que tomarle más detalle de lo que el concepto se da en el contexto, porque esto nos permite a nosotros o damos una buena explicación o no, ¿verdad? Así que tal vez a ustedes esta parte, el panorama y esto es un poquito más más no tan interesante porque es como parte de historia, cómo se compone ciertas cosas, ¿verdad? De la hermenéutica. Para mañana tenemos el cuestionario número 1, ¿verdad? Es contestar nada más las preguntas que se le hacen ahí. El libro de texto ya lo tiene, ¿verdad? Y también está el resumen. Bueno, entonces, preguntas, hermanos, preguntas. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya sí les quiero comentar, que, por ejemplo, ya está todo el material listo, el cuestionario 1, el cuestionario 2 está allá arriba, está en la plataforma, lo que son los ensayos ya están para que ustedes los puedan, si quieren hacerlo de una vez o irlos adelantando el trabajo, están abiertos todos los trabajos. Solo tengo 2 grupos, ¿verdad? De la hermana Cintia con el hermano Daniel y también la hermana eh, y Eliana con el hermano Elder. Solo ellos 2 tengo. No sé si ustedes me pudieran regalar los demás, cómo van a estar compuestos sus grupos para irlos conociendo y así poderlos alimentarlo también en la plataforma, ¿verdad? Para que puedan presentar solo un trabajo por grupo. O si quieren trabajarlo individual. También eso es decisión de ustedes. Hermana, Samuel y yo, Linda y Samuel. Solamente sí, 2. Ustedes 2. sí, por favor. Nosotros también, hermana Jorge y yo. Jorge y Alicia. Sí, se me ¿Quién había más? olvidado. ¿Quién más? Me imagino que la hermana Carmen y el hermano, el pastor, sería otro, ¿verdad? Pero no sé si quieren hacer de 3. Eh, Yo me imagino, hermana, que cada uno querrá hacerlo con su esposo, como nosotros, de 2 en 2. ujú, No ujú. sé, me imagino que sí.
Que no van a ser de 3, sino de 2. Ok. Bueno, entonces para tomarlo en cuenta. Muchas gracias, hermana Alicia. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces, cualquier consulta, estamos a la orden. Ya la clase de hoy está habilitada. Por ejemplo, la clase de la semana que viene tiene varios videos. Son videos sencillos, son como tipo caricatura, que le hace entender un mejor, ¿verdad? Lo que es la narrativa, todo esto. Y ahora entonces subimos la clase. Así que bueno, mis hermanos, vamos a orar para terminar. Si no tienen ninguna pregunta, si tienen ustedes algo, si gustan para orar por alguno de ustedes, alguna petición, ¿no? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, te pedimos, Padre bendito, que siempre seas tú iluminando nuestras vidas, que siempre seas tú colmando, Padre bendito, de esas bendiciones, Señor, que están que tú tienes para cada uno, Señor. Señor, te pongo en tus manos a mis hermanos, todo lo que ellos vayan a hacer sea dirigido por ti. Señor, úsalos en gran manera. Señor, y que esta noche sea una noche eh, muy rica en el sueño que ellos puedan tomar. Háblales en sueños, Señor. Muéstrales el camino por el cual ellos deben de andar. Señor, que tome tú las necesidades de cada uno de los que están acá para que tú puedas ejercer ese señorío sobre ellos y ellos puedan ver tu poder, puedan ver que tenemos un Dios todopoderoso, Señor, que esa necesidad que ellos necesitan de trabajo, de alimento, de sus emociones, un problema quizás de matrimonio, un problema de hijos, familiares, lo que sea, Señor, te ponemos en tus manos para que tú tomes control de cada uno de ellos. Si tienen alguna enfermedad, Padre, trae tú esa sanidad sobre ellos, Padre. Gracias, Padre, lo que estás haciendo en esta iglesia. Señor, gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia. Señor, llama del norte, del sur, del este y del oeste. Señor, a todas aquellas personas necesitadas y sedientas de tu palabra. Señor, oramos por los pastores que están liderando esta iglesia, Padre, para que tú vengas poniendo esa sazón tuya, ese sello tuyo sobre el hermano Eliezer, sobre la hermana Carmen, sobre cada uno de los líderes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toca la boca, la voz, todo lo que sea la alabanza, la adoración de Samuel Cepeda, de los muchachos que conforman la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y que esta noche podamos nosotros reconocer tu señorío, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que tengan muy buenas noches. Dios me los bendiga y nos vemos primero Dios el martes. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches, bendiciones a todos.